Enseguida hablamos con nuestro chef, con Ricardo Pérez, como cada martes. Pero antes nos vamos a acercar a los menús de un centro como es la Ikastola Begoña Espi en Bilbao, donde ha decidido, dar una vuelta a sus menús. Estamos hablando de menús más elaborados y sin renunciar, eso sí, a esas recetas que son atractivas para los alumnos. Estamos hablando hasta de perrochicos de la propia Ikastola. Le voy a saludar a su director, que es Mercat Bernaola. Mercat, eguerdión. Eguerdión, bai. ¿Qué cambios habéis introducido en los menús escolares? Primero diagnosticar lo que teníamos respecto a los modelos estandarizados, ¿no? En nuestro caso, respecto a NAOS y Perseo, que son dos modelos, digamos, de alimentación saludable, recomendaciones tanto de la Unión Europea como del Gobierno vasco, y a partir de ahí empezar a construir un menús que se ajusten a eso, ¿no? A las recomendaciones que nos hacen tanto Perseo como NAOS. Entonces, ha habido que hacer cambios tanto en los alimentos como en las recetas. Uh-huh. Voy a dar simplemente dos pinceladas de lo que pueden ser esos menús. Por ejemplo, lentejas de primero, arroz de segundo y fruta de postre, o alubias con calabaza y hamburguesa de atún con guarnición de perrechicos, ni más ni menos, y una pieza de fruta también de postre. Estamos hablando así a primera vista de algo súper suculento y atractivo, entiendo que también para el alumnado, pero muy elaborado también, ¿no? Esto no es 2 salchichas y 4 patatas. Vamos a ver, aquí hay de todo, ¿eh? El hecho de que elabores recetas, digamos, más saludables, ¿no? Que respeten pues la distribución alimenticia recomendada por Perseo, a veces hace que sea un poco más atractivo y otras veces no tanto. Uh-huh. Desaparecen las frituras, aparece más la verdura, más la fruta, desaparecen lácteos. Entonces hay un poco de todo, hay un poco de ofrecer un menú por responsabilidad, como el Ikastola, de ofrecer un menú lo más saludable posible. Además de eso, recomendar o ayudar a las familias a establecer una política alimenticia más saludable en casa y a la vez trabajar para que las ingestas sean lo mejor posible. Es decir, que si hay poca costumbre de comer verdura, pues que a través de platos un poco más atractivos vayan ingiriendo verdura, casi aunque no se den cuenta de que es verdura, ¿no? Entonces, hay un poco de todo para buscar un equilibrio. ¿Y cómo han reaccionado los alumnos de Begoña Espi Ikastola? Esto es un proceso. Claro. Cuando tú decides quitar frituras, quitas empanadillas, quitas croquetas, quitas ketchup, quitas mayonesas, al principio lo echan en falta, ¿no? Lo que sí hicimos el año pasado y este año es encuestas de satisfacción al alumnado para ver qué valoran y qué no. Y entonces, lo que no valoran, lo que no les gusta, lo que, digamos, la ingesta es negativa, intentamos buscar recetas nuevas, alternativas nuevas, para que respetando digamos el protocolo que nosotros mismos nos hemos establecido, la ingesta sea mejor. Entonces es un proceso constante, no es poner un menú y ya está, sino ir buscando que a través de un menú saludable la ingesta sea lo mejor posible. Entonces tenemos un grupo de trabajo que constantemente estamos trabajando para ver qué es lo que peor se come y cómo lo podemos mejorar. Las familias están encantadas, ¿no? Han puesto un 8,5, si no me equivoco, de nota a todo esto. Sí, a ver, al principio yo creo que, siendo sinceros, hay de todo, ¿no? Hay gente que, cuando tu hijo te dice que no hay croquetas o no hay tal, hay quien prefiere que el menú no sea tan saludable y siga comiendo frituras, y la gran mayoría pues entiende que es un compromiso de Ikastola, ¿no? Claro. Pero también es un proceso, es decir, educar también a las familias en que los hábitos alimenticios saludables es un deber de todos. El Ikastola, digamos, ofrece la comida más importante del día, ¿no? Uh-huh. Y que por responsabilidad debemos de hacerlo. Entonces, ha habido que hacer pedagogía para que todo el mundo lo entienda. No es la única medida, porque también estamos dando el amaiketako, lo ofrece Ikastola, y es todos los días fruta, entonces ya no lo traen de casa. Entonces, digamos que es una batería de medidas para intentar sensibilizar a los críos y también a las familias de que es un compromiso de todos cuidar la alimentación, evitar la obesidad infantil, claro, y que ahí tenemos todos algo que decir. Desde luego que sí. Pues Mercat, es que ricasco, gracias por habernos contado cómo funciona esa otra parte de la Ikastola, que es todo lo relacionado con la alimentación, muy importante también, y lo dicho, a seguir trabajando por ese camino, ¿de acuerdo? Es que ricasco. Es que ricasco. Un saludo. Agur.